Buenas noches, una vez más estamos con ustedes aquí en Minedu TV, el canal digital del Ministerio de Educación que lleva para ustedes información actualizada de las acciones que se realizan en el sector. Soy Carol Ruiz y como todos los martes y jueves estoy con ustedes. Salimos desde aquí en vivo, vía streaming a través de nuestras redes sociales desde la sede principal del Ministerio de Educación aquí en San Borja. Y hoy nos convoca un tema que nos interesa a todos y nos preocupa. ¿Cuántas veces escuchamos casos de violencia escolar, escuchamos casos de bullying, de acoso y nos ponemos a pensar, hay muchas veces los chicos, nuestros hijos, aquellos niños que de alguna manera son víctimas de bullying, pues callan estas vivencias, prefieren no hablarlo en casa y los padres o la familia no se dan cuenta. Pues esta noche vamos a conversar precisamente sobre esas alertas, esas señales en las que debemos estar muy atentos para darnos cuenta de que algo pasa con nuestro niño, con nuestra niña o con nuestro adolescente. Y para eso está con nosotros Freddy Sánchez, él es especialista de convivencia escolar. Buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Carol, muy buenas noches y gracias por esta invitación para hablar de un tema tan importante que es el acoso escolar. Ok, antes de irnos para conversar y también esperamos las preguntas del público, a todas aquellas personas que están conectados y que les interese este tema pueden trasladar sus preguntas a través del chat para que también les puedas orientar con respecto a qué hacer. Vamos a ir primero con un video. Adelante, director. La violencia y el bullying es algo que pasa mucho en las escuelas, mayormente en secundaria. Dependiendo del bullying, pues básicamente, si es verbal, físicamente, psicológicamente, te afecta en todo sentido, pues. Cuando una persona que se cree superior a otra intenta hacer que su ego crezca y lo maltrata. A través de agresiones, ya sea físicas o verbales, a través de las manipulaciones y los chantajes. Por su físico, por su manera de hablar, por dónde viene. Unos alumnos molestan a su compañero. El niño se puede reír, pero por dentro está sintiendo otra cosa. Un niño está normal y luego se le acerca un compañero, como que poniendo el hombro y diciéndole un montón de cosas. Bullying cuando estaba en primaria, no había mucho psicólogo, mucha ayuda. En cambio acá en secundaria hay más ayuda. Como yo soy de Cusco, me decían serrano, por mi color también me decían negro. A veces físicamente también llegaban a ese punto donde te empujaban. Una vez una chica de mi salón, de hecho, agarraba su agua y la tiraba a mi mochila y la vaciaba todo y dañaba mis padres. En mi anterior colegio me llamaban cuatro ojos o me discriminaban por mi figura. Eso hace que tu autoestima baje. Lo que yo haría es decirle inmediatamente al profesor, al director, no me gustaría que siga pasando. Bueno, me sentiría mal si le dijera que me respetara y le dijera a una autoridad. Ya yo no me dejaría, no, para nada. Y bueno, buscaría más ayuda, porque en ese tiempo no busqué ayuda. Lo primero que haría sería contárselo a las autoridades, ya sea al auxiliar o al profesor, y que ellos se encarguen del problema. Hay momentos que tú quieres hacerlo solo, y no se puede. Y principalmente te pueden ayudar los padres. Es realmente importante, ya sea para la víctima o para el que realiza el bullying. La víctima primero necesita asesoría psicológica para pasar el trauma. El abusador necesita tratarse también. Que los papás conversen con él, que les ayuden, que vayan al psicólogo y que hablen con las autoridades. Tu familia te puede apoyar si es que tú les cuentas y pueden denunciarlo juntos. Que los padres sepan es algo muy importante para los hijos. Que no se quede callado y que hable, que es lo más importante, que denuncie este acto. Le diría que no tenga miedo y que avise a cualquier autoridad que lo va a comprender o a sus padres, que no se quede callado, que siga luchando para seguir adelante, porque eso puede afectarle bastante. Mayormente cuando le tomas más importancia a eso, te molestan, porque saben que te duele y te van a seguir molestando con eso. Ya no le tomaría importancia y así dejarían de molestar.
Y así es que, como hemos visto, esas son las opiniones de los chicos y también comentan o comparten algunas experiencias que han tenido. Escuchaban uno de ellos en la primaria, pero que tomó la decisión también de superar el problema y de pedir ayuda. Freddy, primeramente, ¿cuáles son los tipos de violencia que podemos encontrar en la escuela para que los padres conozcan un poco este tema? Una de las formas de violencia escolar que se da en la escuela es el bullying o acoso escolar. Y aquí yo quiero enfatizar muy bien qué se entiende por bullying, porque muchas veces distorsionamos el concepto de bullying. El bullying es una forma de violencia entre estudiantes, generalmente estudiantes del propio salón o del aula, y que se manifiesta a través de agresión física, por ejemplo, estos golpes, patadas, empujones, pero también de carácter verbal, ¿no? Estos insultos, bromas, la exclusión. Y esto es una forma de afectación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El bullying tiene una característica que es importante, es intencional, pero también es sistemática y reiterativa. No es un hecho oportuno, no es un hecho fortuito, sino es permanente en el tiempo, ¿no? O sea, hay que sí también tener cuidado y poder determinar los antecedentes de un hecho que podemos catalogarlo como bullying, ¿no? O sea, si son acciones repetitivas entre estos dos niños como para derivar en una ya mucho más grave, ¿verdad? En todo caso puede ser solo un accidente de juegos, digamos, ¿no? Claro, por eso la intencionalidad de hacer daño al otro, ¿no? Y eso va definiendo mucho el concepto de bullying. Entonces, no tenemos que minimizar estos incidentes, tenemos que darle la importancia que corresponde, y el rol de la escuela es actuar de manera inmediata y oportuna, ¿no? Para proteger al estudiante que es agredido, pero también para trabajar con el estudiante agresor. Ahora, digamos, cuando un niño tiene este tipo de agresiones, comienza a experimentar o por lo menos a mostrar ciertas actitudes que son las que los padres deben darse cuenta, porque si bien los casos que vemos ya son cuando el hecho ya ocurrió, pero lo que necesitamos es prevenir. Entonces, ¿cómo podemos irnos dando cuenta de esta situación? Primero, nosotros como adultos y especialmente los padres y madres de familia tienen que tener esa capacidad, primero, de saber detectar estos cambios de conducta o comportamiento de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros hijos no quieren ya ir a la escuela un día lunes, tienen temor, vienen con el uniforme deteriorado, ¿no? Muchas veces no traen los útiles escolares, en algunos casos también tienen problemas hasta de conducta o comportamiento, de depresión. Estas alertas nos deben llamar mucho la atención para ver qué es lo que está sucediendo. Por ahí podemos identificar una situación de bullying que está afectando a un niño, niña, adolescente en la escuela, ¿no? Digamos, o sea, uno de los primeros síntomas es el cambio de ánimo, ¿no? Sí, definitivamente. Los niños cambian, tienen un temor a ir a la escuela, tienen un temor a socializarse con sus compañeros, y lo que hemos visto de la experiencia en el reporte en el CICB, tienen un gran temor a retornar a la escuela, ¿no? Que es lo más preocupante. Siempre hay excusas. Siempre hay excusas, el rendimiento escolar también baja, ¿no? Y eso tenemos que identificarlo de manera oportuna, ¿no? Hay tal vez un aspecto que a veces los padres pueden minimizar, ¿no? Si bien cuando llega o no nos damos cuenta o creemos que los útiles escolares se han perdido o están rotos, entonces ese también es una señal importante, ¿no? O sea, yo estuve leyendo un poco eso y me llamó la atención, ¿no? Porque a veces las mamás vamos y revisamos la cartuchera, pero solo para poner el orden. Pero en verdad es un detalle tan mínimo que tal vez nos puede dar algún indicio sumado a lo que estamos viendo, ¿no? Tú has dicho algo importante, esas cosas pequeñitas que son claves, a los niños va y se les pierde los colores, y a veces lejos de conversar con el padre de familia, lo que hace primero el padre de familia es regañar al estudiante. Creo que ahí podemos encontrar alguna situación de conflicto o violencia que está sufriendo nuestro hijo o hija en la escuela, y eso es fundamental. Esas cositas pequeñas tenemos que mirarlas de manera grande, ¿no? Ahora, lo que dices también es cierto, Freddy. Uno a veces lo que hace es molestarse, ¿no? O a veces le llama la atención y los chicos ya se retraen, ¿no? Prefiero no decirle a mamá o a papá porque se van a molestar. Pero, ¿cuál debe ser el tratamiento, en todo caso, la actitud del padre frente a ese momento, al ver que ya son comportamientos que se van sumando, ¿no? Primero, creer lo que dice el niño, inmediatamente asegurar que se le va a brindar la protección que corresponde, y también informar estos hechos a la autoridad educativa. El tema del bullying es un problema que tiene que ser atendido y resuelto en el escenario de la escuela, con participación de los padres de familia y de toda la comunidad educativa. Eso es muy importante señalar, ¿no? Tiene que ser resuelto y atendido en el propio escenario de la escuela.
Ahora, otro tema también, esos son los más evidentes, ¿no? Regresa de la escuela con moretones, arañazos o con el uniforme roto. También lo más evidente son los moretones o los arañazos, ¿no? El uniforme roto a veces no te dice nada, pero por ejemplo es otro detalle que podría darnos luces de que algo está pasando. Sí, es una alerta que está sucediendo alguna situación de violencia en la escuela, pero también hay formas muy sutiles, ¿no?, del acoso escolar, ¿no?, el aislamiento, la exclusión, que no necesariamente se ven aspectos físicos, ¿no? Entonces, eso también es importante saber identificar y conversar con nuestros niñas, adolescentes, ¿no? Ahora, una vez que un padre o una madre recibe o ante la sospecha, ya está seguro con la confesión, digamos, del pequeño o de la niña que es víctima de bullying, ¿qué es lo primero que debemos hacer? La revelación es importante. La revelación significa que el niño nos va a manifestar que es víctima de acoso escolar o bullying. Inmediatamente tenemos que informar al director. La ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia, señala toda una ruta de intervención de la escuela para detener estos hechos de violencia escolar. En cada escuela, por ejemplo, tiene que haber un libro de registro de incidencias en las cuales se registran todas las acciones que hace la escuela para prevenir las situaciones de bullying. También tenemos los protocolos aprobados por el Ministerio de Educación que nos plantea la ruta inmediata a seguir. Por ejemplo, hay que conversar con los estudiantes involucrados en estos hechos de violencia, asegurar que esta situación de violencia se detenga en el espacio de la escuela, pero también trabajar con los estudiantes testigos de estos hechos de violencia escolar, ¿no? Perfecto, entonces tenemos acá un tema súper importante que yo les invito a escribirnos. Si ustedes tienen en este momento, nos están viendo y tal vez en casa, tienen algún problema o alguna duda, si alguno de sus hijos está pasando por un problema similar como lo que estamos diciendo, el cambio de estado, es decir, se pone triste, agresivo o llora sin ningún motivo, no quiere ir a la escuela y tiene excusas, trae rotos algunos útiles, los pierde o el uniforme, y aparte las calificaciones han bajado, pues esos son señales de alerta que pueden darnos luces de qué es lo que está pasando. Escríbanos porque es muy importante que ustedes sepan también cuál es la ruta, y hay también una forma de poder ayudarlos a través de CICB, ¿no? De una línea que tenemos. Sí, el Ministerio de Educación ha implementado 2 estrategias que me parece que son importantes y fundamental que toda la comunidad educativa lo sepa, ¿no? Tenemos el portal CICB, www.cicb.pe, que permite que cualquier persona pueda reportar un incidente de violencia escolar, pero también tenemos la línea gratuita del CICB, y aquí yo quería señalar, es la 0800 76 888, que permite que cualquier padre de familia o estudiante, testigo o víctima de un hecho de violencia escolar pueda llamar a esta línea gratuita de 8 de la mañana a 8 de la noche y pueda orientar, informar de un presunto caso de acoso escolar para que inmediatamente la escuela se active y proteja al estudiante, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante reportar? Probablemente hay personas o hay padres que duden en hacerlo, pero ¿por qué es importante reportar, recurrir a esta plataforma? Es importante reportar porque los niños necesitan ser protegidos en el ámbito de la escuela. Es importante reportar porque hay que visibilizar estos hechos de violencia para que se detengan y no siga perturbándose la tranquilidad de un estudiante, y básicamente es importante reportar porque tenemos que asegurar que la escuela sea un espacio libre de todo tipo de violencia escolar, ¿no? Eso es clave y fundamental. Hay en este momento, en lo que va de creado CICB, ya tienen ustedes unas cifras hasta octubre de ese año, ¿verdad? ¿Cuántos reportes han recibido? ¿Cómo es que se pueden analizar de alguna manera estas cifras? En relación a los casos de acoso escolar o bullying, tenemos 3.000 casos reportados aproximadamente. La mayor cantidad son colegios de nivel secundaria. Los hechos de violencia muchas veces son de agresión verbal. Y también de la experiencia que estamos corroborando es que muchas veces se minimiza estos casos. Por eso la recomendación a los directores de las escuelas es no minimizarlos, intervenir de manera inmediata cuando nos alertan estos incidentes de violencia escolar o acoso escolar, ¿no? Ok, Freddy, entonces vamos a ir a una pausa antes de continuar, y lo más importante yo creo que es los pasos o procedimientos. ¿Usted sabía que ante un hecho como estos de violencia o de acoso escolar, sí hay una forma de poder ayudar a los chicos y también a las familias?
Muchas veces no lo conocemos, pero al regresar de la pausa vamos a conversar de ese tema. Regresamos. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. Le gustaba pasar por detrás de mí y rozarse. Podía sentirlo a través de toda mi ropa. Me pidió que vayamos a su casa para recoger una gigantografía. Cuando llegamos, cerró la puerta y me dijo que la tocara. Las paredes no hablan. Pero nosotros sí. Si lo ves, reporta. Si te tocan, reporta. Si lo escuchas, reporta. Entra a www.siseve.pe y reporta los casos de violencia sexual de manera confidencial. Únete a la lucha para hacerle frente a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Retornamos nuevamente con este tema que es muy importante. ¿Cuáles son las alertas que debemos conocer ante un caso de bullying que puedan sufrir nuestros niños, nuestras niñas o adolescentes? Y sobre todo, ¿cómo debemos actuar? ¿A dónde debemos recurrir? Hemos visto a lo largo de las semanas casos que nos han llamado la atención y conmovido. Pues ese es el momento, creo, para también poder informarnos sobre cómo debemos actuar. Freddy, un tema importante que tú me has hablado y que creo los padres de familia no conocen mucho es que todos los colegios públicos o privados tienen un libro de incidencias. ¿Para qué es? ¿En qué lo podemos usar o reclamar, digamos? Primero, el 2011 el gobierno, el Estado peruano aprueba la ley 29/19, ley que promueve la convivencia sin violencia. Y esta ley establece que en todos los colegios públicos y privados tiene que implementarse un libro de registro de incidencias. Este libro tiene por finalidad registrar todos los incidentes de violencia escolar que afectan a las y los estudiantes. ¿Qué significa esto? De manera sencilla, que si yo soy padre o madre de familia, identifico que mi hijo es víctima de violencia escolar, tengo que exigirle al director o directora de la escuela que anote en este libro este incidente y todas las acciones de protección en favor de mi hijo, ¿no? Entonces, todos los colegios públicos y privados, por mandato de esta ley, tienen este libro de registro de incidencias. O sea, lo pueden pedir en cualquier momento y el colegio no se debe negar. No, es una responsabilidad del director de facilitarle al padre o madre de familia este libro de registro de incidencias, ¿no? Su incumplimiento puede acarrear hasta una medida disciplinaria por parte del UGEL en caso de colegios públicos, y en caso de colegios privados también la intervención de Indecopi para la sanción que corresponde, ¿no? ¿Y ese libro siempre es revisado, supervisado? ¿Hay algún tiempo? ¿O cómo es ante la UGEL? Sí, este libro es supervisado. Tengan en cuenta que en cada UGEL tenemos un especialista de convivencia escolar cuya función también es asegurar el uso adecuado de este libro de registro de incidencias, ¿no? Eso es importante incidir. Cada UGEL y cada DREL, o sea, cada Dirección Regional de Educación, tiene un especialista en convivencia que puede ayudar también. O sea, en todo caso, si un padre o madre de familia hace un reporte, no solo así se ve, también puede recurrir a ellos en esas instancias. Sí, definitivamente. Si un padre de familia reporta un incidente de violencia escolar y no se está actuando de acuerdo a los protocolos aprobados por el Ministerio de Educación, puede llamar a esta línea también, a la 0800 76 888, para alertarnos del incumplimiento de esta responsabilidad de la escuela, pero también puede comunicarse con la UGEL, con cada especialista de convivencia escolar que trabaja en estos espacios, ¿no? De gestión educativa descentralizada. Vamos a repetir entonces, en verdad son 3 canales que tiene SICB. El portal, que es www.sicb.p, donde pueden reportar y además es completamente confidencial, ¿verdad? Sí. Y ahí se hace seguimiento. Sí, se hace el seguimiento. La persona que reporta también puede hacer seguimiento a sus casos de violencia escolar. Y la línea, que es muy importante, que nos permite a nivel nacional también orientar a los padres de familia, ¿no? La línea es 0800 76 888, atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y también tienen un WhatsApp. Sí, tenemos un WhatsApp. El 9914
10.000, 9914-10.000, ¿verdad? También atienden al mismo horario y puede recibir también estos reportes. Sí, también recibimos también información, inmediatamente nos comunicamos con el padre o madre de familia, ¿no?, que nos está alertando de cualquier incidente de violencia escolar, ¿no? Una vez alertado, ¿se sigue todo un procedimiento también con los directivos, con las familias involucradas? ¿Cómo es? Una vez alertado, nosotros coordinamos con los especialistas de convivencia escolar de la UGEL, donde está ubicada la escuela, para que haga el seguimiento de la atención de este caso de violencia escolar. Ya el especialista de convivencia escolar, de acuerdo a su estrategia, coordina con el director de esta escuela, pero también puede coordinar con los padres o madres de familia sobre la intervención para que sea efectiva, ¿no? Hay un caso también importante, hablamos de violencia escolar, la violencia si bien es también entre compañeros, pero también ocurre a veces, ¿se pueden reportar las incidencias de personal de la institución educativa contra estudiantes? ¿También sí, se puede reportar? El portal CICB permite reportar y atender casos de violencia escolar que también es ejercida por un personal de la escuela contra un estudiante. Muchas veces es el personal docente, el auxiliar o el director que puede incurrir en alguna violencia contra un estudiante. Entonces también el portal CICB permite activar esta intervención. Tengan en cuenta que nosotros tenemos 6 protocolos para atención de la violencia escolar, protocolos para la violencia entre estudiantes y protocolo para la atención de violencia de personal de la escuela contra los estudiantes, ¿no? O sea que definitivamente también se hace un seguimiento a esos casos. No importa si sea colegio nacional, privado o especial, de básica alternativa, no importa, en cualquiera de sus modalidades. La protección es para todos los colegios de educación básica, incluida educación básica regular, alternativa y especial. Acá no se hace ningún tipo de distinción y por lo tanto desde el Ministerio de Educación, desde el equipo de convivencia escolar, hacemos seguimiento a todos los incidentes de violencia escolar que están afectando a los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una institución educativa, si bien trabajan en conjunto, porque tienen especialistas, tienen abogados y tienen también psicólogos, pero cuando no hay un psicólogo en la institución educativa que requiere también el tratamiento de este caso? ¿Qué es lo que debe hacer el padre de familia o en este caso la institución? Cuando la escuela no tiene el servicio especializado, tiene que recurrir a los servicios locales de protección. En cada jurisdicción la escuela tiene que articularse, por ejemplo, con una defensoría municipal, con un centro de salud, con el centro de emergencia mujer, y de acuerdo al tipo de violencia se van a activar estos servicios de protección, ¿no? La escuela no es una isla, la escuela tiene que trabajar de manera coordinada con todos estos servicios complementarios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las sanciones para los agresores? ¿Hay sanciones? ¿Cómo se trata este asunto? En el caso de violencia entre estudiantes y cuando hablamos de casos de bullying, se habla de medidas correctivas. La ley 29.719 habla de medidas correctivas y estas medidas correctivas lo que busca es que el estudiante que ha incurrido en esta situación de agresión reflexione sobre su conducta inadecuada, ¿no? Entonces, lo que se busca es eso, ¿no? Mejorar la convivencia escolar. Solamente vamos a llegar a situaciones extremas cuando estos hechos de violencia entre estudiantes ya revisten un hecho de gravedad. Por ejemplo, ya hablamos casos de lesiones donde ya ingresa a un campo distinto, que es el campo de la judicialización en temas de infancia y adolescencia, ¿no? Los casos de discriminación también en colegios, sobre todo por parte tal vez de docentes o de algún personal administrativo, ¿también pueden ser denunciados en CICB? Sí, son reportados en el CICB. Tenemos muchos reportes que se generan por prácticas discriminatorias. Por ejemplo, hay adolescentes que en situación de embarazo se les quiere negar el derecho a la educación. Eso también se reporta en el CICB u otros tipos de discriminación que pueden afectar a los estudiantes. Ahora, los protocolos que existen, ¿por quiénes están liderados? ¿Por quiénes deben estar liderados? Que los padres deben conocer eso. Primero, aquí es clave señalar que la primera acción le corresponde al director de la escuela, es la máxima autoridad. Todos los protocolos tienen que ser activados por el director, con el responsable de convivencia escolar. Es el primer espacio que tiene que asegurar este mecanismo de protección. Ok, Freddy. Solo para culminar, un poco para dar conocimiento, ¿no? CICB se creó hace 9 años. En 2013 se lanza, ¿no?, el portal CICB. Ajá. Y desde entonces hasta la fecha, hasta octubre de este año, ha recibido 49.353 reportes de hechos de violencia contra estudiantes.
Del total de casos reportados, el 48.7% son de violencia física, 34.2% violencia psicológica y el 17.7% violencia sexual, que ese es un tema que también preocupa a todos y creo que va a ser un programa en el cual vamos a tener que tocar porque son temas muy importantes y yo sé que muchas familias probablemente están pasando por una situación así, entonces estos casos sí son también para hacernos reflexionar, ¿no? Tal vez precisamente una última reflexión, Freddy, al respecto y hacer un llamado a los padres de familia también si es que están pasando por una situación así. Sí, primero señalar que la escuela es un espacio de protección de los derechos de los niños, aparte que es un espacio de aprendizaje. Cualquier incidente de acoso escolar no podemos minimizarlo, inmediatamente informar al director, que es la máxima autoridad, y también el apoyo de los padres de familia, ¿no? Hay que romper esta cultura del silencio, muchas veces nos queremos quedar callados ante las situaciones de violencia escolar, no hay que permitir estas situaciones y una vez más reiterarles la línea del CICB, 0800 76 888, que nos permite inmediatamente coordinar con los distintos actores para proteger a nuestros estudiantes que son afectados por estos hechos de violencia escolar, ¿no? Ok, entonces sí se ve el 0800 76 888, también el portal sí se ve, www.cicb.p y el WhatsApp también, ¿no? Que es el 914-10.000. Tienen esos 3 canales para poder recurrir y el caso evidentemente va a tener el seguimiento que requiere con los especialistas adecuados. Eso es lo que debemos conocer como padres de familia. Así es que muchas gracias, Freddy, por haber estado esta noche con nosotros. Ya estaremos conversando contigo sobre el tema que también vamos a abordar, que es violencia sexual. Y con nosotros será hasta el martes, en que también tenemos un tema importante. Ya lo van a conocer ese día, así es que los dejamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado. A ver, por acá tengo, para no dejar de saludar, a María Rocío Gamarra, que nos ha escrito, a Silvia Alcácer, a Carmen Palomino. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta el martes. Gracias. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada CICB, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada CICB.